Bienvenidos a un nuevo vídeo de Trecuartista. Bienvenidos a esto que estáis viendo que es una nueva sección. ¿Qué significa esto que estáis viendo en el título de 6 italianos más importantes de la Liga Española? Significa que dentro de poco sacaremos los 6 italianos más importantes de otras ligas europeas. Seguramente top 5 y ya más allá de eso, si nos ponemos a investigar mucho y hacemos que Mario esté atado a una silla una semana entera, traemos de otras ligas. Pero ya veremos primero cómo va este. Estamos con Carlos Escudero. Eso, dese por descontado. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Iván. Teníamos que ir a buscar a ver qué tipo de vídeos hacer, porque ahora que los parones de selección están literalmente al primer plato del día, Que se, que se vea que la originalidad está a la orden del día. estoy ya cansado de los parones de selecciones, al menos medio confirmar que Italia puede llegar al Mundial. Tiene que haber esas eliminatorias contra quien vamos a rezar, a ver qué pasa. Y vamos a hablar Escúchame, de jugadores escúchame, está, italianos. está Dime. Gravina, perdón, está Gravina ahora mismo rezando al cielo, ¿eh? Porque esto que acabas de decir, no haga mufa. Recordamos que nosotros fuimos los que subimos un vídeo de renovación de Paladino y a la semana, y a la semana abandonó el club. Vale. Bueno, vamos a pasar a hablar de italianos que han jugado la Liga Española. Aún no podemos hablar de Vale. Camarda después de su flamante fichaje por el Barça en 5 años como mejor No, delantero de Europa. los Vamos 50 a hablar. euros. 50 euros. Faltan 9 goles de Camarda esta temporada. Pasa que si el Leche sigue Para que así, Iván tenga que dar 50 euros o Carlos tenga que dar 50 euros. yo creo que nos vamos solo a esto, ¿eh? Yo creo que el Leche no va a llegar ni en la suma de sus goles como equipo a 10 goles. Tú imagínate cómo está el asunto. Joder, macho. ¿Cómo empieza el vídeo, eh? Ya estamos Y faltando vamos a hablar mucho. ahora de italianos en la Liga, Iván. Y si quieres, vamos a Correcto. empezar con uno que me toca cerca. La verdad que de lo poco que me acuerdo de cuando era pequeño viendo el Barça, ya te digo, tenía 3 4 años, pero lo típico de las libretas, los cromos o ver con tu abuelo, ¿tienes algún recuerdo? Y vamos a hablar de un hombre querido y no medio querido en el canal porque hemos hablado mal de él también, hemos hablado mal. A Y ver, es el caso de Thiago Motta. Thiago Motta, efectivamente, vamos a ponerse en contexto. Nosotros hemos hablado bien muchas veces como entrenador de Thiago Motta. Los amigos de Barcelona, que es principalmente el club del que vamos a hablar en este caso respecto al bono de Thiago, seguramente no puedan decir tantas cosas buenas. O sí, al menos al principio sí. Luego en el Atlético de Madrid, luego en el Inter. Cabe decir que aquí en este vídeo son, bueno, veis 6, pero hay unas menciones especiales que vamos a hacer hacia el final del vídeo porque no tienen desperdicio. Algunas por buenas y otras por sus motivos. Pero bueno, vamos a hablar primero de Thiago Motta, Carlos. ¿Quién es Thiago Motta? Bueno, pues hay que recordar una cosa importante y es que Thiago Motta sale del Barça, de la cantera del Barça. Pocas veces se recuerda esto, pero es canterano del Barça. Eso dese por sentado. ¿Qué más es Thiago Motta? Una persona que estuvo 9 temporadas, 9, efectivamente, 9 temporadas, perdón, en el Camp Nou, iba a decir en el Estadio en el Montjuic, pero iba a decir, bueno, No, ahí estaba jugando el español. claro, ahí estaba jugando Bueno, no lo sé, la verdad, fue que mentir. ¿Para qué mentir? No sé dónde jugaba el español en aquellas. Solo sé que Thiago Motta, efectivamente, son 9 temporadas con la camiseta del Barça. 9 temporadas donde al principio destaca con Luis Van Gaal, sube al primer equipo. Y bueno, ¿qué pasa en el primer equipo, Carlos? Bueno, y pues poca broma, cuando empieza a jugar con el primer equipo al comenzar el comenzamiento del siglo, temporada 2000-2001, y empieza a coger un poquito más de protagonismo. Pero claro, hay que hablar de cómo es Thiago Motta como persona, ¿no, Iván? De qué problemas tenía con el club. Encima es justo porque realmente empieza a jugar bien, pero yo creo que a partir de la temporada 2002-2003, que es la mejor, que es justo cuando Que hay nazco un yo creo. denominador común en esa temporada. Llegan dos, bueno, no llegan, pero se van incluyendo al club dos personajes que en el fondo hay que entender de lejos para entender de cerca la carrera de Thiago Motta, Carlos. Pero bueno, vamos a hablar primero de lo deportivo. Vamos. Exacto, entonces llega realmente su punto más bueno en el Barça, que podemos recordar es esa temporada, que contribuye a, no sé si son directamente 9 goles, 10, lo hemos estado mirando antes, Sí. y es el mejor año, Espérate. Sí, 5-4, sí. pues el Nueve mejor año goles. de su carrera en el Barça, justo cuando nazco yo, y después yo creo que todo se desborra un poco, porque ya en lo futbolístico se queda un poquito a segundo plano. Recordamos que Mota se fue al Atlético de Madrid, pero en 2007, es decir, estamos hablando que su mejor temporada fue la 2002-2003, pero se tira Mm. 4 años más en el Barça, en plan, gana hasta una Champions, la de 2006 del gol de Belletti, pero claro, en Efectivamente. ese lustro, casi lustro, ¿qué pasa, Iván? Bueno, pues a ver, en el club veían a Thiago Motta con un potencial claramente que existía y que luego en el Inter de Mourinho, nunca mejor.
irónicamente, nunca mejor dicho, en el Inter de Mourinho, vimos de gran manera. ¿Qué pasa en Barcelona? Bueno, en Barcelona hay es que no sé cómo decirlo, pero se acuña a dos personas más a la amistad con Thiago Motta. Deco, por una parte ahora director deportivo del Barça y en su momento uno de los rockstar más grandes del fútbol europeo, conocido por sus desfases, junto con Ronaldinho Gaucho, obviamente, un grandísimo futbolista, pero que también se le conoce más por los desfases que otra cosa. Bueno, no, mentira, en este caso se le conoce por mucho más el fútbol que por los de... Bueno, no sé si a partes iguales, cuidado lo de Ronaldinho. Pero bueno, se empieza a juntar con Ronaldinho y no sé, no me acuerdo ahora mismo cómo se le acuñaba al trío, pero montaban el trío de la fiesta de las... ¿Cómo lo decimos sin que, no, sin que YouTube nos... Bueno, digamos que era un trío que le encantaba. Uno, salir de fiesta, a beber mucho, eh, prácticas no... Relaciones con Sí. señoritas de manera esporádica, donde se llegó a afirmar que durante más de 10 jornadas, fiesta sí, fiesta también, fin de semana sí, fin de semana también, en la casa de alguno de los tres. Esta fue el principio del fin que marcó la etapa de un Thiago Motta que pintaba mucho, pero que acabó un poco a medias en el Barcelona. ¿Por qué? Bueno, Carlos, intenta introducirnos un poco qué pasó después con Thiago Motta. Bueno, es que después con Thiago Motta, tras esas 9 temporadas en el Fútbol Club Barcelona, ya perdiendo totalmente protagonismo a partir de todo lo que has comentado tú, pues Sí, se acaba marchando al Atlético de Madrid. sí, pero ¿cómo se va? Ah, espera, no está en el guión, claro. ¿O sí? No está en el guión, perdón, fallo. Es fallo mío, que lo tenía que haber añadido. Se va insultando a Joan Laporta, ¿vale? Thiago Motta era una persona de carácter fuerte, no le gustaba que le dijese lo que tenía que hacer, no le gustaba que Ronaldinho y Deco parecía que estaban en rampa de salida, a lo que decidió que él se iba antes. O sea, Ronaldinho se fue, ¿en qué año se fue Ronaldinho? Ronaldinho, pues En me quiero 2008 ya recordar no que se fue estaba. 2007-2008. Yo creo que la de 2009 no la gana. Pues mira, vio que sus colegas sí. Y dijo él, bueno, pues yo, si no están mis colegas, yo no me quedo, ¿vale? Claro, hay Entonces que se recordar fue. que Thiago Motta es italiano, pero es brasileño también. Es italo-brasileño. Realmente es de la cantera de Brasil, creo, además. Entonces, claro, con Deco Ronaldinho hablando portugués, pues también causó muchas amistades hubieron por ahí. Pero bueno, ya lo ha comentado Iván, tampoco vamos a meternos mucho más en eso. Sus amistades, dice el tío. Vale, no nos vamos a meter mucho más en eso. Llega al Atlético de Madrid y a partir de ahí es donde a lo mejor podemos entender que la carrera de Thiago Motta se revitaliza un poco. Estaba en peligro de muerte por coma etílico, ¿vale? Eso para empezar. A partir de aquí, el Atlético de Madrid hace una buena temporada, creo que solo una temporada, creo, si no me equivoco. Creo que es una y luego ya se va al Jurar- calcio, ¿no? Al Genoa. Juraría que es una sola temporada. Bueno, tuvo un rol un poquito más residual, pero realmente cada vez que entraba no era un mal rendimiento. O sea, yo tengo recuerdos personalmente de un Thiago Motta que no era un mal jugador, o por lo menos lo que yo era Iván Pequeñín, que era un grandísimo jugador. ¿Qué pasa? ¿Y dónde está Thiago Motta aquí en... ¿Por qué está Thiago Motta en uno de los más importantes de la liga? En este caso, por longevidad, porque es el italiano con más temporadas, bueno, no, con más temporadas no, pero en un club del top 3 español es el jugador con más importancia, por decirlo así, venido de Italia y el que mejor historia tiene, para qué mentir. Había que mencionar lo de Thiago Motta y bueno, no deja de haber ganado una Champions League con el Barcelona, Claro. entonces también Y había que mencionarlo. es uno de los prospectos, a ver, es uno de los prospectos más importantes. Fuera bromas, fuera todo lo que es la parafernalia del trío Calavera con Deco y con Ronaldinho. Y todas las fiestas que se montaban. Que no podemos contar, no sé si podemos contar ninguna anécdota, yo tengo dos anotadas, pero no vamos a arriesgar a que YouTube nos elimine el vídeo a los, no sé, 5 minutos de grabar. No. Entonces, fuera de toda la parafernalia, era una de las promesas más grandes que tenía el Barcelona. Otra cosa es que él mismo durante un tiempo pues dedicase a otras cosas, pero y luego demostró que en el PSG y en el Inter era un jugador muy bueno y muy válido. Entonces, bueno, está aquí por eso, pero más por lo que pudo ser en España que por lo que fue al final, ¿no? Vale, vamos a pasar al siguiente. Y aquí nos vamos de un extremo al otro, nos vamos de Barcelona a Real Madrid para hablar de un balón de oro, que es Fabio Cannavaro. Carlos, Uf, claro, a muchos melón, turineses es un poco de melón, sentimientos encontrados con Fabio Cannavaro porque sí, hace una pedazo de temporada con la Juventus de Turín ese mismo año, pero claro, ese mismo año la Juventus queda relegada a Serie B Y el por el tema Mundial. calcio, Y el claro, Mundial.
Claro, antes del Mundial, obviamente que gana Italia, la Juventus la descienden a Serie B. Y claro, hay unos jugadores que se quedan, como puede ser Del Piero, como puede ser Nedved, como puede ser Trezeguet, Buffon, pero Cannavaro decide irse a probar suerte fuera de Italia. Encima es que ese verano, de esto que pasó con la Juventus, Italia gana el Mundial. Y claro, ¿Y qué llega el pasa? Real Madrid, ¿Y qué pues, pasa? bueno, llega al Madrid un central ganador de Balón de Oro y llega el último jugador en ganar un Balón de Oro que no fuera ni delantero ni centro. Bueno, con defensa, el último defensa en ganar un Balón de Oro. Y no sé si es bueno, desde Beckenbauer puede ser que Claro, no se ganara. es uno de los dos, creo que es el último defensa en ganarlo, sí, efectivamente. Uf, y claro, es que Cannavaro en un año pues te gana el Mundial, bueno, es que te gana el Mundial y el Balón de Oro lo gana estando ya en el Real Madrid, llegando diciembre, y claro, el Real Madrid yo lo apropias como suyo el Balón de Oro, cuando realmente la temporada que le hace ganar Claro. este galardón pues es el Mundial con Italia y la temporada que hace con la Juventus. Claro, nosotros no tenemos ningún problema con el Real Madrid, pero sí que es verdad que hay un poco de apropiación de lo que es del calcio realmente ese Balón de Oro, pero bueno. Se levanta con la insignia del Real Madrid ese Balón de Oro, no tenemos problemas en decir que lo levantó con la camiseta del Real Madrid, tenemos problemas con decir que es por el pedazo de mundial que hizo. O sea, de verdad, yo me he visto ese mundial, yo no puedo vivirlo, obviamente tenía 2 años, pero yo he visto ese mundial repetido en Futbalia, un web espectacular para estas cosas, y os prometo que es una actuación escandalosa. Es a lo mejor una de las mejores actuaciones de centrales en una competición de tú a tú que yo he visto en mi vida. ¿Qué pasa? Gana el Balón de Oro. A partir de aquí, ¿qué es lo que puedes esperar de un Balón de Oro central, un central Balón de Oro en el Real Madrid, que es el equipo más laureado en Europa y seguramente el de los más importantes de Europa y de la historia? Un rendimiento que nunca llegó a dar. Este es el gran melón de la carrera de Fabio Cannavaro, que es que cuando tuvo que dar el paso grande, porque encima es lo que dice Carlos, abandona la Juventus en el peor momento. Cuando la vecchia signora acaba descendiendo por el Calciopoli, él, yo creo que un ataque de oportunidad y de que además vio que su carrera podía relanzarse muy alto, cosa que entiendo, abandonó a la Juventus, cosa que no hicieron ni Buffon ni Del Piero. Ojo, que eso es lo que diferencia en cuanto a leyendas de uno y otro equipo a ambos de Cannavaro, para acabar en el Madrid. En el Madrid no da un rendimiento excelso y solo dura 2 temporadas y media. 2 títulos, que son una liga Dos ligas y y una Supercopa de dos... Europa. Vale, sí, 3 títulos, perdón. 2 ligas y una Supercopa de Europa, pero la sensación eterna de que un Balón de Oro nunca dio el rendimiento esperado y nunca se acercó siquiera, y eso yo creo que era imposible porque yo creo que es lo más top que yo he visto, a la actuación que hizo en el Mundial de 2006 que ganó Italia. Es la gran espina del Real Madrid del siglo XXI, en mi opinión. Claro, y que llega ya con 32 años, que vale que estamos También, hablando de que ahora 32 años también. no es, pero a lo mejor en aquel entonces puede ser que Cannavaro llegara en ese pico, ese verano, ese mundial, y realmente empezara a bajar, porque el Madrid no estaba fichando un prospecto de 6 años vista, estaba fichando un Balón de A Oro, ver, pero sí. que el Madrid lo fichaba ya porque quiere que en 2 3 años, que son los que estuvo Cannavaro, al menos hubiera conseguido una orejona. Claro, porque ese fue el Real Madrid de los Galácticos, o estaba acabando, no, ahí ya había acabado el Real Madrid de los Ya había Galácticos, acabado. ahí ya había acabado y a lo mejor yo entiendo el fichaje desde la perspectiva de alguien que ha investigado desde fuera, como alguien que como un club que ha intentado revalorizar su imagen en base a tener al único Balón de Oro defensa desde 1900 tanto, ¿sabes? Entonces, igual era un poco más campaña, salió rana, muy rana, la verdad, y luego volvió a Italia, y luego, de hecho, cuando volvió a Italia rindió, que es lo más gracioso de toda la historia de Cannavaro, que parece que fue a Madrid de vacaciones. Otro que no fue a Madrid de vacaciones. Uno que fue a Madrid a convertirse en... Bueno, convertir ya era, pero convertirse en uno de los mejores delanteros que yo he visto en la Liga Española seguramente. Cristian Vieri, o yo no he visto, pero... Cristian Vieri, he tenido que ver repetido, iba a decir. Varios partidos que me he tenido que comer de Cristian Vieri en el Atlético de Madrid. Y ahora vas a decir tú las cifras, Carlos, porque esto creo que desde actualmente con Haaland es el ejemplo más claro de un delantero centro hiper certero. Pues hiper, y estamos hablando yo creo que realmente de los jugadores que vamos a hablar hoy, el que no hay nada negativo en cuanto a lo futbolístico, pero Nada, nada. Luego hablamos nada. también, porque le he estado mirando por qué acabó saliendo del Atlético de Madrid, pero claro, llega desde la Juventus, donde claro, mete 14 goles en 37 partidos, que a ver, que son 14 goles, que está muy bien.
Pero claro, llega al Atlético de Madrid, claro, su fichaje de renombre, en aquel entonces el Atlético de Madrid, Marbella, ya sabéis cómo estaba todo, y ilusionó mucho. Jesús Gil a la cabeza, que eso era, Claro, vamos, una negociación que prometía haberla visto en vídeo. ilusionó mucho y claro, llegaría por lo que si lo ponemos un poco a la conversión serían 20 millones de euros. Es decir, en aquella época, que eran pesetas Bastante obviamente, pasta. pero si lo convertimos eso. Pues nada, chicos, son 24 partidos jugados en Liga de Christian Vieri y son 24 goles. Yo creo que en la Como matemática la podéis 24 hacer muy soles. rápido. 24 entre 24, un gol por partido. Como 24 soles. Y lo mejor de todo esto es que, bueno, lo mejor, la pena por todo esto es que está aquí, en esta lista, por impacto, porque creo que es el jugador de toda la lista con mayor impacto inmediato. Sí que es verdad que la historia del Atlético de Madrid tiene delanteros muy importantes, tiene a Radamel Falcao, tiene a Forlán, tiene a el Kun Agüero, tiene a Diego Costa. Vieri es el primer gran delantero del Atlético de Madrid en este siglo o principios de siglo, por decirlo de una forma. Porque es el primero que da un rendimiento tan bestia y tan inmediato. Bueno, al principio del siglo es el 97-98, pero me entendéis. Acercándose a la etapa más reciente de la historia del Atlético de Madrid. Es el primer gran delantero que saca tan efectivo. Es el primero que deja una huella imborrable, seguramente en la retina de muchísimos aficionados. ¿Por qué? Muchos os acordaréis del gol de que lo marca casi, no sé cómo explicarlo, pero en la línea de córner, o sea, en la línea final, no sé hablar ahora. Y contra el PAOK, Eh, ¿no? no me No, acuerdo. no, hay un Puede gol ser que que hace en competición europea contra el PAOK griego, el que que es si lo... literalmente sin ángulo. ahora no recuerdo si es este, pero ya te digo que si lo Sí, podéis sí, mirar, creo que es el que dice, sí. Creo que es contra el Pack. Y es el que literalmente golpea el balón sequísimo, pero en la línea de fondo, me refiero. La golpea en la línea de cal y la mete, pero no estoy hablando de meterla a 3 4 metros del portero, la mete a 20 metros, casi fuera del área. Es una barbaridad de gol. Y ese es Cristian Vieri, esa es la prestación de un delantero en un estado de gracia tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que solo duró un año. y solo duró un año, también tiene que ver porque no había buena relación con la directiva y es curioso un jugador que realmente te lo da todo. Jesús Gil. Volvamos que no hay buena relación con la directiva y entonces el Atlético de Madrid lo que decide es que se acabe yendo, también saca dinero obviamente, mira, se acaba Dios, yendo al Lazio por 28,41 millones a la conversión, estamos hablando de que eran en bastante pesetas, pasta. dura un año en la Lazio, luego se va al Inter y en el Inter otra vez vuelve, no, creo que en el Inter está 5 años y luego ya se va al Milan. Claro, es que la carrera de Vieri es, para mí, una de las carreras más infravaloradas de todo el panorama del calcio, junto a otros como el Toto Di Natale, sin ir más lejos. Pero Christian Vieri nunca tuvo la importancia real que era en cuanto a calidad. Igual le faltaban otras cosas, pero lo que era disparo o ser un delantero puro, era un delantero que dejó siempre la sensación de que podía haber hecho muchísimos más goles. De verdad, o sea, daba esa sensación. Y según lo ibas viendo, y si miras, podéis poneros partidos, ¿eh? Es la sensación de que es un tío que solo pensaba en meterla dentro de la portería, no pensaba en a lo mejor lo que había que hacer anteriormente a eso. En el Atlético de Madrid deja una huella imborrable. La relación con Jesús Gil, por lo que sea y por lo que, bueno, se ha demostrado que en general nunca fue uno de los grandes. Bueno, para mí está demasiado endiosado la figura de Jesús Gil por lo que pasó con el Atlético de Madrid y con su cantera y con todo. Pero sí que es cierto que Cristian Vieri es una de las grandes estrellas de este conjunto. Ahora, vamos a movernos un poquito para hacia la Comunidad Valenciana, creo, ¿no? Sí, Nos movemos hacia la Comunidad Valenciana y nos nos vamos vamos a con la uno Comunidad de... Valenciana. Vale, ¿con quién nos vamos, Carlos? Pues nos vamos a ir con realmente, solo os digo una cosa, por mucha afición che, el mejor lateral izquierdo de la historia del club, por delante de José Luis Gallá. Que son palabras, de verdad, son palabras muy grandes, porque si tenéis un poquito de conocimiento de la Liga Española, que yo tampoco soy el más experto, yo admito esto, Carlos sabe mucho más que yo en esto, yo a José Luis Gallá, lo que le he visto en su momento de estado de forma, no cuando las lesiones lo empezaron a comer, era un lateral espectacular. Y para ser que lo pilla en una etapa mala, pero un lateral espectacular. Claro, pero Pues estamos este hablando, es mucho mejor. claro que estamos hablando que el mejor Valencia de la historia, para los que no lo sepan, que yo creo que hay poca gente que no lo sepa, el Valencia llegó a jugar dos finales de Champions, ¿vale? Las perdió ambas, contra el Bayern de Múnich y contra el Real Madrid. Y claro, Correcto. ¿quién era lateral izquierdo durante la época más laureada del Valencia? Pues estamos hablando de Carboni. Carboni. Amadeo Carboni, uno de los grandes representantes de lo que era el valencianismo en aquella época, en la época dorada. Llegó por solo 4 millones de euros, que para la época, sí, vale, para la época era
bastante dinero. Sí que es verdad que llegó en un contexto mm, muy favorable, por decirlo así, ¿no? O sea, fue el encargado de llevar desde la Roma, además, que era un equipo que estaba en una situación complicada en aquel momento, en la 97-98, pues llega para conquistar, bueno, conquistar no, porque se quedó a las puertas, para llegar a esas dos finales de Champions. Sí que es verdad que creo que tiene, no sé cuántos partidos tiene, eso es lo que me falta a mí, pero sí que, bueno, vamos a decir que conquistó trofeos, dos ligas, una Supercopa Europa, una UEFA y una Copa del Rey. Yo, la verdad, con este currículum, no sé si es el más importante de la lista o el mejor de la lista de cabeza, pero se queda muy cerca de serlo seguramente. Y son 245 partidos en liga. Que es una barbaridad, la verdad. O sea que Solo en Liga, es un... cuidado, solo en Liga. No estamos enumerando el resto. Solo en Liga, Estás hablando de un Valencia que jugaba competición europea, como bien ha dicho Iván. efectivamente. Y un Valencia que realmente tenía, vamos a ver, por hacer un poco del recordatorio, era un Valencia que contaba con jugadores como, por ejemplo, en la cartería estaba Cañizares, Albelda por delante, Es que estaba también el Pablo Pipo Aimar. Baraja, Ayala estaba en ese. Sí, Pablo Aimar, Pablo Aimar, me refiero, no son jugadores con los que Mist, juegues a las chapas, por claro. decirlo así, son un Mista también equipazo. estaba por ahí. Sí, sí. ¿Cómo? Mista. Mixta también. Me refiero, es un equipazo absoluto el del Valencia en aquella época. Y el lateral titular era Amadeo Carboni, que es, bueno, uno de los representantes del calcio, que a lo mejor en propia Italia no tuvo tanta importancia, pero que cerquita del Mediterráneo también se mostró que era uno de los grandes exponentes de lo que era esto. A partir de aquí nos vamos a mover porque no sé cuánto íbamos grabando, pero también llevamos un buen rato. Sí. También remarcar antes de esto que son 9 temporadas las que está Carboni, que en cuanto Sí. a hegemonía en la liga está como Thiago Motta y Carboni, pero realmente yo creo que Carboni sí que está un pelín por encima que de Thiago Motta. Y A ver. si hablamos por temporada en España como tal, A ver, Carboni, nosotros metimos a Tiago Mota porque había que hacer, había que contar la historia entonces de Carboni puede ser realmente el jugador lo más que es importante. la miniatura de este vídeo como el jugador que más tiempo ha estado en España y más laureado ha sido italiano. Efectivamente. Y sobre todo porque, bueno, Thiago Mota está por lo que significaba, que lo he dicho antes, por lo que significaba que podía ser y por las historias que tiene, que no las podemos contar porque no nos la vamos a jugar siendo un canal pequeñín, pero si queréis, haced una búsqueda en Google rápida y ya os divertís un rato y os echáis unas risas que da gusto. Vamos con el último. Bueno, lo va a decir Carlos Escudero, le vamos a dar la decisión a Carlos Escudero de elegir el último. Mira, No, el pues penúltimo, perdón, el el penúltimo. Que penúltimo, luego luego tenemos sí un muy que top. haremos unas menciones, tampoco nos vamos a explayar tanto como ahora, pero sí que haremos alguna mención honorífica. Ahora vamos a hablar de un jugador que yo sí que he visto jugar, ya como pequeño, ya como cromo, ya como poder hablar de él, sobre todo por sus camisetas de estas de térmicas que él puso un poco de moda en aquel momento, que es Giuseppe Rossi en el Qué Villarreal. talento. Qué talento. Que no nos vamos de Valencia, o sea, de la Comunidad Valenciana, perdón. Esto es lo que tú definías antes de la lesión. Esta es la frase que marca una carrera y es maldita lesión. O sea, este chico nace en Estados Unidos realmente, no es italiano como tal. Luego es de padres italianos y va a vivir a Italia, creo. Si mal no me equivoco, es así. Pero él donde destaca realmente es en Villarreal, ¿vale? En Villarreal, Giuseppe Rossi deja una de las etapas como futbolista más bestias de toda de la historia de un italiano en la Liga Española. Pero lo más interesante de Giuseppe Rossi era que son 4 temporadas y son 77 goles, ¿vale, chicos? Pero lo más interesante de Giuseppe Rossi era la sensación de que nunca ibas a ver un partido del Villarreal sin levantarte del asiento. No era grande, físicamente era bastante, incluso podemos decir limitado, pero la calidad que tenía este tío era una cosa que daba gusto verlo, me refiero. Y que es Un una golpe de locura que balón, una calidad, un regate, elegancia, era elegancia pura. es que bien dices que son 77 goles en 4 temporadas, pero es que una temporada ya marcó la mitad casi, que son Claro, treinta y es que dos esta es la goles cosa. en la temporada 2010-2011 con el Villarreal. Es que esta es la cosa. Fue más elegante que efectivo, por decirlo de una forma suave. En esa temporada creo que fueron 32 goles, tú has dicho. Vale, 32 goles. Es que fue. mm, de verdad, poneos partidos. O sea, buscad en Google, piratead lo que queráis. Yo no os incito a nada, pero piratead lo que queráis. Y poneos partidos o lo que queráis sobre Giuseppe Rossi en Villarreal, que es una maravilla para la vista del espectador.
literal. Y encima, lo malo realmente es que luego ya se vuelve a Italia. Sí. Tenemos esa etapa en Fiorentina, que también muchos lo conoceréis por la Fiorentina. Y es que Giuseppe Rossi acaba volviendo a España. Sí, Y ya bueno. nada, nada que ver con antes. Encima vuelve a los vecinos, vive al Levante, tiene una temporada en Celta de Vigo, pero ya no era La de Celta de Vigo no hacía falta mencionarlo. esa explosión que vimos con el Villarreal, pues ya no está. Entonces también nos da pena porque realmente es de quién es de Messi o de Cristiano. Pues yo soy de Giuseppe Rossi en el Villarreal, ¿me entiendes? Es un poco lo. Formidable. Formidable. El caso. Giuseppe Rossi era un jugador espectacular y la palabra que lo define es lo de maldita lesión. Ahora vamos con el último, que no sé si nos movemos. Sí, nos vamos a mover en. Espera, ¿cómo es? Enzo Maresca. Le iba a llamar Antonio Maresca. Es Enzo Maresca. Actual entrenador del Chelsea. Carlos, ¿qué nos puedes contar del. Bueno, de nuestro calvito favorito? Porque ya era calvo en aquel momento, el pobre. Bueno, pues un jugador Me formado ha en la, faltado. en, en la cantera del Milan, luego estuvo en el Cagliari, tuvo una época en Inglaterra como la de ahora, pero no estaba jugando en el West Bromwich y realmente fue un jugador que desde muy joven se le veía mucho potencial. Es que ahora se nos hace raro hablar de Enzo Maresca, pero es que el tío es muy joven, que lo estamos viendo como entrenador del Chelsea, Claro, sí. Cada pero vez es más común, ¿eh? Ver entrenadores jóvenes. este tío Así. hace nada estaba jugando y nada. Y llegó al Sevilla, lo que es el verano del 2005, desde la Juve. Fueron 2,5 millones en aquel momento. Que bueno, ya estamos hablando de euros, que realmente también veía cara a futuro. Y nada, pues lo que hizo en el Sevilla Iván, te puedo decir que la primera temporada acabó marcando 8 goles y conquistó la Copa de la UEFA. Sabéis que ese Sevilla era tremendo. Y realmente brilló mucho porque era como que era la referencia en el conjunto andaluz. Entonces, un jugador que ya de primeras cuando habíamos hecho el guión, lo habíamos pasado por que no lo habíamos puesto y luego me Se estuve nos había, acordando se nos había olvidado completamente, no vamos a mentir, ¿eh? y ya te digo, el impacto que tuvo la liga fue muy bueno y la siguiente temporada con el Sevilla volvió a ganar la Copa de la UEFA y ganó la Supercopa de Europa, no sé, en ese partido contra el Fútbol Club Barcelona que todo el mundo recuerda que nos quitaron esa Copa de Europa, esa Supercopa de Europa. Y ya te digo, luego sí que es cierto que las últimas dos temporadas ya fueron nada que ver con las dos primeras. Yo creo que puede vivir mucho de esas dos primeras temporadas con estos dos títulos europeos. Luego ya fue un poquito más en un rol secundario y acabó yéndose en 2009. O sea, son 4 temporadas en el Sevilla, realmente muy buenas, dos, que también yo quería mencionarlo por eso, porque realmente acaba consiguiendo 2 títulos, 3 títulos europeos con el Sevilla. Claro, vamos, aquí también hay que decir una cosa y es que realmente quizá es uno de esos primeros futbolistas que marca la etapa dorada del Sevilla en el futuro. O sea, es integrante de un Sevilla espectacular, es integrante importante de un Sevilla espectacular, que siempre es a mencionar. Es italiano, obviamente, por eso está aquí, pero sobre todo por la sensación de que era un futbolista muy interesante. Siempre lo fue desde que muy joven, desde la cantera del Milan, ya se hablaba de él, si podéis buscar noticias. Si es que aún están por ahí, hay recortes en Twitter de todas formas, La podéis Gacheta buscarlos. siempre está por ahí. En la Gacheta siempre hay de todo. Y podéis daros cuenta que realmente el potencial de Enzo Maresca no explotó en Italia, explotó en España, que fue un poquito fugaz, pero fue una sensación tan bestia esos 2 añitos que los dos siguientes se quedaron un poco fríos y siempre estuvieron esperando a que volviese y por eso son 2 años más. Pero eres un grandísimo centrocampista integrante de uno de los equipos más importantes de la historia del Sevilla. Y ahora, pues, bueno, quiero hacer una mención. Vamos a empezar con las menciones. Vamos a empezar con las menciones. Que esto no tiene pérdida. Vale, vamos a empezar con la que es más seria de todas, porque las otras dos no tienen nada de serio, que es Simone Sasa, que volvemos a la Comunidad Valenciana, volvemos al Valencia Club de Fútbol y la gracia aquí está en que fue uno de esos jugadores que tú amas por lo que fue en un corto periodo de tiempo. No fue Vieri, pero sí fue un futbolista que dejó mucha huella en el valencianismo. Me acuerdo su debut, que yo lo vi ese debut, con un golazo a media vuelta contra el Real Madrid, puede ser, yo estoy casi seguro. Sí, 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 sí. Yo también me Y acuerdo de eso eso. fue una sensación muy bestia. Sí. Marcó 6 goles. Bueno, en sus primeros meses, que creo que llega en invierno. Sí, yo creo que es fichaje de invierno porque lo tenía los cromos actualización. O nuevo fichaje. Ya, yo creo que sí, 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 sí. En Adrenalin ponía nuevo fichaje. Bueno, chicos, somos muy creíbles. O sea, tenemos mucha credibilidad y somos buenos periodistas. No nos guiamos por los cromos de actualización de la liga, ¿vale? Olvidad esto. El caso. Era un jugador muy interesante porque
en unos cuantos meses, los primeros meses son 6 goles y una asistencia. Eso sí, 7 tarjetas amarillas. Tuvo las mismas tarjetas que contribuciones de goles. Era un tipo bastante temperamental. Eso ya lo podemos decir tanto en Valencia como en Turín, como en la Juventus, como en todos los sitios en los que ha estado finalmente Simone Sasa. Pero también era muy tribunero. La realidad es esta, era muy tribunero, a la afición le encantaba. Es así, Sí, Carlos. sí, totalmente. Encima nosotros que lo hemos visto ya, que tenemos recuerdo de ver a Simón Nesas a la liga, ya nos queda un poco más cerca y bueno, era muy top ver un partido de este tío. Sí, pero sobre todo la afición valencianista es una afición que recompensa mucho el amor al club, por decirlo así, sobre todo actualmente que los pobres viven una situación que no le deseamos a nadie, con Peter Lim, a ver si pueden hacer algo con eso. Pero me parece que Simón Sasa conectó al instante con la grada, respondió relativamente muy bien en todos los partidos que se le pedían. Luego también tenía un orgullo importante propio de un italiano puro, que le hacía también estar siempre en el foco de la cámara, ¿no? Y era siempre muy interesante ver el partido de Simón Sasa. Vamos con el siguiente. Bueno, no, yo voy a hacer una mención. Aquí es la segunda mención, que la hemos dejado un poco arrastrada. Vamos a mencionar a un campeón de Champions que es ni más ni menos que Panucci, Cristian Panucci, que llega por 700 millones de pesetas al Real Madrid desde el Milan, que son 4,5 millones de euros, tampoco nos asustemos, el cual sí que es verdad que no tiene un rendimiento tan destacable, tiene los mismos que Cannavaro, de hecho diría 2 títulos y Sí, son dos una ligas. 2 ligas y una Copa de Europa y una Supercopa de Europa, perdón. No, tiene una Copa de Europa, tiene la séptima, gana la séptima, Panucci, gana la séptima. ¿Cuál es la cosa con Panucci? Que en esos años en los que estuvo el rendimiento no era, por decirlo así, el mejor del mundo. Y a lo que hace poco en el extinto medio relevo, el cual esperemos que todos los que han trabajado ahí tengan ya un puesto de trabajo y puedan seguir haciendo esta profesión tan bonita que es el periodismo, comentaba en una entrevista que le hicieron los compañeros de relevo que el problema de ese vestuario, que estaba muy dividido, el problema eran las nacionalidades, que había demasiadas. Que el problema estaba en las nacionalidades. No era en el estilo de juego, ni que no entrenasen, ni aquella historia de Roberto Carlos con el vino. No, no, no. El problema para Panucci no era el vino, eran las nacionalidades, que había demasiadas. Panucci lo que quería jugar es alrededor de italianos y comer mucha Panucci, pizza. No, 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 Panucci no. pintaba de una forma muy Panucci, distinta. Panucci. Y ahora, Iván, antes de realmente la guinda del pastel, que ya es la con la que vamos a acabar el vídeo, solo quiero hacer dos menciones, así de nombre. Recordar que Giro Immobile jugó en el Sevilla Es verdad, y es verdad. sobre Y todo muy, recordar a fue, un fue un tío desastre, llamado pero muy bien. y recordar a un tío llamado Alessio Cerci que hizo De los cuales tengo un colega del Atlético de Madrid que aún se acuerda de él que, en no muy buenas palabras. que tuvo una temporada en Torino magistral, de lo Sí, mejor que he visto yo en mi vida, y ahí sí, desapareció el jugador Alessio Cerci, porque lo correcto fichó el también. Atlético de Madrid y bueno, ya está, no hay nada más. La historia se puede contar sola, vais a Bisoccer y veis un poquito la historia, como la Sí, gráfica, eso parece tal cual. el jueves negro del 1929, del crack del 29. Literalmente, cuidado. No sé lo que le pasó. Y ahora sí, vamos a dejar para el final al gran Antonio Casano. Bueno, bueno. Pero ¿qué vamos a Mira, decir de Antonio Casano? También llevo como podemos hacer un zaza. vídeo. Podemos hacer un vídeo solo de anécdotas de Antonio Casano, ¿vale? O sea, para empezar, llegó pasado de peso. Es lo más importante de todo. Llegó pasadísimo de peso el tío. Por no decir, bueno, Antonio Casano era un jugador en Italia que pintaba para ser histórico. 4 goles en temporada y media. Desplantes en rueda de prensa. Encares con la grada. Llegó pasado de peso. Se encaró con el entrenador. Posteriormente, cuando abandonó el club, empezó a decir que nadie en el Madrid merecía de su talento y otras entrevistas que podéis recordar en cualquier momento y que cada vez que abre la boca es un espectáculo. O sea, si os gustan las risas aseguradas, poneos entrevistas de Antonio Casano. Y que os hace mucha gracia lo de Antonio Casano, pero realmente este tío en la Roma fue muy grande. Era uno de los mejores jugadores de la liga durante el principio del siglo. Da pena tener que mencionarlo de algo de forma graciosa con su paso en el Real Madrid, pero de verdad que yo creo que también lo mencionamos por eso, porque tiene su gracia que su paso por España sea así, pero realmente si podéis ver highlights de Antonio Casano con la Roma, son una pura locura. Y también hay incluso un canal de YouTube que también habla de calcio, que hace años que no está, se llamaba Dieta Casano, entonces es gracioso también el nombre, porque... y- Vamos a contexto. En Madrid le llamaban el gordo Casano.
Entonces, si tenéis que hacer algún ojo, son vídeos muy interesantes de fútbol italiano, sobre todo antiguo. Y nada, chicos, acá con Casano acabamos el vídeo de hoy, que va a Con ser Casano, larguito, pero yo creo que os vais a hacer unas risas, la verdad, os las vais a echar. a ver, es que solo, a ver, realmente nosotros tenemos que investigar bien si podemos realmente contar las anécdotas y todo, sin que YouTube nos tenga una penalización. Pero yo prometo que si esto más o menos sale apoyado, hacemos un vídeo solo de anécdotas de Tiago Mota y Antonio Casano. Y ya está. Y te prometo que hacemos un vídeo de 40 minutazos hablando de desplantes de Antonio Casano a la prensa. Es Y si no, decir, a nuestro gremio. si no esperamos 3 años más y metemos las futuras de Ruggeri, no pasa nada. Tiene toda la... Bueno, a ver, no, yo a ese chico le tengo mucha fe. Pero otra cosa es que el Atlético de Madrid es un club muy absorbente. Exacto. Pero bueno, chicos, es todo por hoy. Bueno, el caso, vamos a dejarlo por aquí. La verdad es que Carlos y yo nos hemos echado una risa, espero que vosotros también. Y nada, que se me ha olvidado seguidnos en redes sociales, gracias por llegar hasta aquí. Suscribíos, que no os suscribís ni Dios. Veis el vídeo todos, ni Dios se suscribe. Creo que el otro día era el 86% de vosotros que nos veis cada poco, pequeños salmonetes. No sé por qué os se llama así. Eh, suscribíos porque no lo hacéis. Y seguidnos en todas las redes sociales si queréis estar más al tanto y conectar más con nosotros. Y Carlos. Recordad, chicos, que siempre calcio.